cómo podemos modelar una base de datos a partir de las entidades que podemos tener en nuestra empresa o en lo que querramos modelar y la interrelación que existe entre cada una de ellas y cómo las vamos a ir solucionando en función de la cardinalidad que tenga esa interrelación. Sobre este tema en particular, ¿quieren hacer alguna pregunta antes de continuar? Una consulta con respecto a las prácticas. Sí. ¿Se van a corregir? ¿Cómo es el tema? No, vamos a dar un trabajo práctico nada más. Ok, gracias. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de interrelación entre las entidades. Tomemos este caso. Tenemos las cuentas de un banco, por ejemplo, y sus movimientos. Las cuentas tienen por clave el número de cuenta y después como atributos el nombre y el saldo. Cada cuenta tiene n movimientos, ¿sí? Que tendrá un número de movimiento, la fecha y el monto. Y cada movimiento está asociado a una única cuenta, uno y solamente uno. Para la cuenta no quedan muchas dudas. La cuenta la podemos definir como la tenemos ahí en el modelo relacional, la cuenta como clave primaria y el nombre y el saldo. La pregunta que yo les hago es cómo definimos el movimiento. Los movimientos están asociados a una cuenta. No pueden haber movimientos que no estén asociados a una cuenta. No tiene ningún sentido tener un movimiento de caja de ahorro sobre una cuenta que no existe. Puedo depositar, no puedo sacar plata si la cuenta en sí misma no existe. Porque la cuenta debe existir, es que ese movimiento va a estar atado a esa cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál sería la clave de movimiento? ¿Cuál suponen ustedes que es la clave de esa entidad movimiento? También tendría que ser cuenta. Pero cuenta solo no me permitiría, si la clave fuera cuenta y fuera clave primaria, no podría ingresar más que un movimiento con ese número de cuenta. Porque como la clave no se puede repetir, no podría tener más que un solo movimiento. Y cuenta con número de movimiento. Cuenta con número de movimiento es la forma correcta. O sea, nosotros vamos a tener que para resolver este tipo de entidades, que se llama una entidad débil, porque tiene el atributo cuenta, que es primary key de la entidad fuerte, en este caso de cuentas, y un número de movimiento que lo vamos a llamar un atributo discriminante. Discrimina o separa cada movimiento de una cuenta. Por ejemplo, tenemos movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y los vamos numerando a medida que van llegando. ¿Sí? Pero yo para determinar un movimiento, ¿cuál sería mi clave? Cuenta número de movimiento. Cuenta número de movimiento, porque si los movimientos son 1, 2, 3, 4 por cada cuenta, mi cuenta tiene movimientos 1, 2, 3, 4, la cuenta de alguno de ustedes también tiene movimientos que son 1, 2, 3, 4. Entonces, para distinguirlos, necesitamos el conjunto de número de cuenta y número de movimiento. ¿Sí? Entonces, nuestra clave es cuenta, número de movimiento.
Este atributo, número de movimiento, es el atributo que se llama atributo discriminante, y esta entidad que siempre está dependiendo de tener la clave primaria de cuentas y además un atributo del tipo discriminante, se llama una entidad débil y la marcamos con un doble círculo. ¿Sí? Para saber que es una entidad débil de cuentas, marcamos, porque esto a su vez podría estar asociado a otras o interrelacionado con otras entidades. Entonces no podríamos saber que es débil de quién, de qué otra entidad. Si acá llegaran más de una interrelación. Entonces, marcamos con doble raya y con doble rombo la interrelación para saber que esta es la que estamos definiendo como esa es la que estamos definiendo como débil, ¿sí? Y vamos a marcar con línea de puntos el atributo discriminante, que básicamente va a conformar la clave junto con la clave primaria de la entidad fuerte. Fíjense que acá yo no pongo el atributo cuenta, porque se entiende que si movimiento es débil de la entidad cuenta, se sabe, ustedes y yo sabemos, porque estudiamos y sabemos mucho, que esta entidad de movimientos va a tener el atributo cuentas. ¿Sí? Y por lo tanto no hace falta que lo pongamos en la lista de atributos que tiene esa entidad. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Yo les muestro un caso donde me muestra por qué tengo que poner también la relación, la debo poner también con doble rombo y doble raya. Por ejemplo, podríamos tener los movimientos, que son una entidad débil de cuentas, y cada movimiento puede estar asociado con una sucursal, por ejemplo, con la sucursal donde se depositó o donde se hizo o de donde se generó ese movimiento. ¿Sí? Pero sucursal no es la entidad fuerte de movimientos. La entidad fuerte es cuentas. Y para eso es que yo necesito poner el doble rombo justo en la relación que estoy teniendo entre las dos entidades, entre la fuerte y la débil. ¿Sí? Quiero aclarar que podría no tener acá el atributo discriminante, podría no escribirlo. Se entiende que si esta es una entidad débil, tiene la clave primaria de la fuerte, o sea, la cuenta, y tiene un atributo discriminante. ¿Sí? Quizás no es importante el nombre, no hace falta, simplemente lo escribimos acá como discriminante y de esa manera conformamos después en el modelo relacional la relación de cuenta completa con discriminante y su clave primaria. Acá, Gus, es donde yo te quería hacer la consulta. No Sí, recuerdo qué estoy. quedamos, si lo vamos a dejar así sin escribir el discriminante o si lo vamos a dejar expresado. No, no, se expresa, sí, sí, es un atributo muy importante el discriminante. Bien. Bueno, ok, Y con línea punteada, como bien estás poniendo ahí. claro. Lo único ahí es un detalle. En cuenta, una cuenta podría no tener movimiento, así que podría llegar a ser un cero ahí, donde. Bien, Pero todo bien. lo demás, bien. Sí, podría ser un cero. Eso muchas veces, y comparto con vos, Gus, que podría ser un cero, tiene mucho que ver con lo que estamos modelando, ¿no? Claro. Si en el modelo es que no damos de alta una cuenta, si expresamente no está teniendo un movimiento, que no sería el caso de un banco, pero que podría ser el caso de una empresa que lleva una cuenta corriente, entonces
el movimiento siempre va a tener una cuenta. Y si fuera el caso típicamente de un banco, que se abre, Ujú. por ejemplo, la cuenta sueldo, pero se abre antes de que la persona cobre, entonces podría estar en cero. Bien, una cosita que quiero agregar. Del otro lado, cuando hablamos de entidades débiles, siempre es 1 a 1, no puede haber otra cosa. Bien, Claro, un movimiento, por ser una entidad débil, no puede no estar asociado a una cuenta. Y solamente puede estar asociado a una. ¿Sí? Por lo tanto, como dice el profesor, siempre esta cardinalidad de acá siempre va a ser 1 a 1. En todos los casos. Bien. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, sí, profe. El otro caso particular que vamos a ver tiene que ver con los casos donde una entidad tiene como una especificación, por ejemplo, en este caso, entiendan que son ejemplos, nada más, por favor. Decimos que tenemos una entidad con los empleados, pero me dicen que de los empleados me interesa saber cuáles son hombre y cuáles son mujer, porque por alguna razón de las mujeres me interesa saber la cantidad de hijos que tiene y de los hombres no se me ocurrió nada y le puse la cantidad de cursos que tiene. Vuelvo a decir, no tomen esto más que como un ejemplo. Pregunto, ¿cuál sería la cardinalidad? Acá. Un empleado sí o sí va a estar o en la tabla de mujeres o en la tabla de hombres, No. Pueden O en haber, uno. pueden haber hombres o pueden no haber mujeres. pero o son hombres o son mujeres. Más Sí, allá de alguna te- especificación de que no identificamos, entendamos esto como un ejemplo, por favor. No, y no, de sí. 1 a n. Ah, ¿sí? ¿Vos sos hombre y mujer al mismo tiempo? Ah, claro, ahí Eso sería entendí. cero, Sí, profe. en una de las dos Pero tiene que estar, si sos un Tendría que ser empleado. empleado. Está bien. Profe, tenemos un quilombo con eso en el laburo, tenemos que dar de alta el, el género X ahora. Bueno, en todo caso, a mí tendría también me pasó, mujer, pero hace ya como 6 años atrás, en el Congreso de la Nación. en todo Lo caso, mismo está modelado hombre, mujer y otros. claro, No, pero acá hombre y mujer, o sea, tomando el ejemplo. Sos sí, un tomando el empleado, ejemplo, hemos desestimado el tema de otros, que vuelvo a decir solo porque es un ejemplo. sí, sin Este, o sea que en, sos un empleado, en uno de los dos tenés que estar. en uno de los dos tenés que estar, exactamente. Entonces, sí o sí, como mínimo va a estar en alguno de los dos y como máximo solamente va a estar una vez en alguno de los dos. No puede estar n veces, o sea, digamos una vez en la entidad hombre, mujer y otra vez en la entidad hombre. ¿Sí? Está una vez o acá, pero no lo voy a encontrar en los dos. ¿Sí? Por lo una, tanto, una la consulta. cardinalidad es 1 a 1. Digo, un hombre sí o sí está asociado con un empleado y un empleado o está en la entidad mujer o está en la entidad hombre. Sí o sí, una sola vez. Sí. No puede no estar, o sea, no es cero, y no puede estar en ambos, o sea que no puede estar dos veces. ¿Está bien? Una pregunta. La interrelación ahí no está descrita con ninguna simbología. No, porque no es una interrelación, es una especificación. ¿Sí? Yo del empleado, por ejemplo, de las empresas, podría querer información de las empresas que son eh, personas que son clientes, ¿sí? De mis clientes puedo saber quiénes son personas y quiénes son eh,
¿Cómo se llama? Déjame hacer una acotación. Sí. Esto es igual y totalmente análogo a las jerarquías que vimos en programación orientada a objetos 1. Esto es una jerarquía, que se usa o especialización o generalización, pero en definitiva son dos caras de la misma moneda. Y si lo queremos decir en una sola palabra, es una jerarquía, en el mismo sentido que lo vimos en programación orientada a objetos 1. Una Bien, pregunta, si yo quiero buscar el legajo del empleado, ¿lo tengo que buscar a dos tablas? ¿Cómo hago para no, identificar dónde buscarlo? en empleados. Ah, y el empleado no tiene como una sexo, digamos, género, No, hombre. Ah, no, sí, podría tenerlo. Hay que Podría ver tenerlo. cómo se pasa al modelo relacional, que eso lo vamos a ver en un ratito. Pero a ciencia cierta no lo necesitas. Porque si vos querés saber si es mujer, lo buscas en esta tabla. Y si querés saber si es hombre, lo buscas en esta otra. A veces, en los sistemas, por una cuestión de practicidad o de performance, en la tabla de empleados ponen el sexo para facilitar la programación y después o ir a esta entidad o ir a esta otra. claro, pero supongamos, el empleado tiene el legajo 111 y yo quiero Sí. saber si es hombre o mujer. Tengo que hacer dos consultas, una en mujer y otra en hombre, si encuentro el legajo. Más o menos, porque en la tabla en el SQL haces un join y te trae directamente. Pero bueno, como sea, sí. Podrías podrías buscarlo primero acá y después acá. Todo depende si querés solamente saber si está en una o en otra, o si querés saber los cursos, o si querés saber el horario, o lo que sea. Son informaciones determinadas. Yo te vuelvo a decir, por ejemplo, el caso de los clientes, si son personas o personas jurídicas, o sea, si son personas físicas o si son personas jurídicas, vos podés requerir distinta información. Por ejemplo, si es persona física, querés nombre y apellido, y si es persona jurídica, solamente la razón social. ¿Sí? Entonces, tienen distintos datos según sean personas físicas o personas jurídicas. Bien, lo importante de lo que estamos viendo, que es la parte teórica, más allá de la implementación que después cada uno haga, es que acá yo tengo la entidad empleado y que la cardinalidad es 1 a 1. ¿En qué sentido? Un empleado, ¿cuántas veces lo voy a encontrar en el conjunto de entidades que tenga acá abajo, que pueden ser más de 2, 3, 4, 5, las que sean? ¿Cuántas veces lo voy a encontrar en su nivel inferior? Solo una vez. ¿Sí? Acá, en esta parte, solamente una vez. Y uno de ellos, si está en cualquiera de todos ellos, ¿cuántas veces este, cuántas veces como máximo va a estar? Una. Como mínimo una y como máximo una. ¿Sí? Y respecto de la interrelación o el reflejo de esta jerarquía, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál sería la clave en la entidad de mujeres? Y el legajo. Legajo. Legajo, claro, el mismo. Son los únicos casos en donde la clave es la misma. ¿Sí? Legajo y legajo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos con una cardinalidad de 1 a 1. O sea que un empleado va a estar sí o sí una vez y como máximo una vez. O en mujeres o en hombres, pero en alguno de los dos va a estar una vez. ¿Sí? Y no va a estar repetido. No va a estar en ambas entidades. Por eso es uno como mínimo y uno como máximo. Tomemos otro. Empleados. Los empleados que son de un sector técnico, los empleados de la universidad que son docentes, por ejemplo, y otros empleados que no son ni los técnicos ni los docentes. ¿Sí? De los técnicos
nos interesa saber qué título tienen. De los docentes nos interesa saber a qué departamento, a qué departamento pertenece. Y de otros, o sea, del resto, solo nos interesa su horario. En ese caso, ¿cuál sería la cardinalidad? Y 1 a 1. 1N, porque puede ser docente y técnico al mismo tiempo y estar en otro puesto, ¿no? Claro, podés ser técnico y docente. Exactamente. Podés ser un administrativo y ser docente. Entonces, el empleado, al ser técnico, docente u otros, mínimamente lo vamos a encontrar una vez en alguna de estas tres entidades. Mínimo lo vamos a encontrar una vez. Ahora, como el mismo podría estar en dos entidades al mismo tiempo, podría ser técnico y docente, por ejemplo, puede estar administrando los laboratorios de la universidad y a su vez ser docente de alguna materia. ¿Sí? Entonces, mínimo lo vamos a encontrar una vez. En alguno de todos estos está. Pero podría estar en más de uno. ¿Sí? Fíjense que acá la cardinalidad nunca la hacemos hacia arriba, siempre es hacia abajo. Como mínimo, un empleado lo vamos a encontrar una vez. Y como máximo, si uniéramos los tres conjuntos, lo podemos encontrar n veces. ¿Sí? ¿Y cuál sería el atributo que nos está faltando en cada uno de ellos? El legajo también. Si bien estaría Claro. repetido, pero sería el legajo. El mismo que tenemos en la tabla de empleados. ¿Sí? Estos son, les vuelvo a decir, los únicos casos en donde las claves son exactamente la misma. Si no hay un sentido de organizarlo de esta manera, si es una interrelación hay un error. ¿Sí? No pueden tener la misma clave. O sea, como se expresa como una jerarquía, el legajo no es una foreign key, sino que es la clave. No le especifiqué, pero podría ser una foreign key también. No, podría ¿Sí? pertenecer a Siempre de este nivel hacia el nivel superior. ¿Sí? Lo que no puede ser es de pares, digamos, de este con este. Claro. Eso es lo que no puede ser. ¿Sí? Y por supuesto, el empleado no puedo tener una foreign key referenciándome a estos. Bien. Ahora tenemos técnicos, docentes y administrativos. Ya no tenemos otros. ¿Sí? Que es el personal de limpieza, el personal de seguridad. Esa gente no está en estas especificaciones. Están empleados, porque son empleados. Pero no están necesariamente en alguno de estos. ¿Cómo sería nuestra cardinalidad? 0N. 0N. Exactamente, porque un empleado puedo no encontrarlo en ninguno de estos tres. O en la unión de estos tres puede no estar. Ahora, si yo hago la unión de estos tres, un docente puede aparecer más de una vez, porque puede estar en más de un grupo, ¿sí? Como por ejemplo técnico y docente, o docente y administrativo, o en los tres, en este caso, ¿sí? Y entonces el mismo legajo aparecería 3 veces, ¿sí? Y entonces la clave sería siempre legajo, ¿sí? Pero nuestra cardinalidad es 0n. No entiendo, ¿por qué 0? Si es empleado tiene que ocupar al menos un puesto. No, sí, si es empleado está acá. Pero por ejemplo, si es empleado, es personal de seguridad, no está en ninguno de estos tres. Ah, ok. ¿Está Esto bien? fue porque en el anterior decía otros, ¿no, profesor? Exactamente. Era como más abarcativo. En el anterior teníamos otros, o sea, todos los que nos Claro. sobraban entraban ahí. Mientras que acá fuimos específicos y entonces Bajo la podría ser especificación, sí. que ya les digo, alguien como personal de seguridad no está en ninguno de los tres. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Y nos queda este otro.
Supónganse una veterinaria, tenemos las mascotas, ¿sí? Guardamos información de las mascotas. En el caso de ser gato guardamos el peso y en el caso de ser perro la fecha de vacunación. Son los datos que nos interesa de cada uno de ellos. ¿Cuál es la cardinalidad? Pero Pero uno, 0-1. mascota no puede o ser. 1. N no, porque si es gato no es perro. Ah, ok. No lo puedo encontrar en ambas entidades. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Pero no sería como el ejemplo anterior, que en este caso en vez de ser gato o perro podría ser otro animal. Por eso 0. Bueno, pero no es el ejemplo que te estoy dando. Sí, si pones otro animal, sí o sí lo vas a encontrar abajo. Ah, ok, entendí. ¿Sí? Pero la cuestión acá es que lo que está ocurriendo es que yo tengo mi entidad de mascotas. Y a los 2 meses me doy cuenta de que, che, ¿sabes qué? De los perros necesito la fecha de vacunación porque necesito saber el seguimiento de la vacuna, porque es legal, porque no sé qué. ¿Sí? Pero no del resto. ¿Sí? Y del gato, por una cuestión de, no sé, sanidad, no sé qué, necesitamos el peso. Del canario no necesitamos nada. No nos interesa. Del hámster tampoco. Pero del gato necesito el peso y del perro necesito la fecha de vacunación. ¿Sí? Son datos que no están... tipo necesitas otra cosa. Claro. Acá podrías... En el caso de persona física y jurídica hay montones de datos que son diferentes. ¿Sí? Mientras que una persona tiene una fecha de nacimiento que hace su cumpleaños y demás, en el caso de una persona jurídica podemos tener valores del último balance, podemos tener datos del contador, podemos tener información sobre el presidente de la empresa. Hay un montón de información diferente entre la persona jurídica y la persona física. ¿Sí? Bien, en este caso, nuestra cardinalidad es 0,1, ¿sí? Porque una mascota, ¿cuántas veces la voy a encontrar en la entidad gato y o perro? Como, 0-1. claro, como mínimo 0, o sea, puede no estar en ninguna de las dos. Y como máximo una vez, porque o está en gato o está en perro, no puede estar en más de una. ¿Les queda? Sí. Bueno, hasta acá quiero llegar para empezar a hacer algún ejercicio. Espérenme un segundito. Quisiera, por favor, que resuelvan el ejercicio 3 de la práctica. Una compañía aseguradora de autos mantiene información sobre las pólizas de sus clientes. Las pólizas son unipersonales e intransferibles y corresponden a clientes que son personas físicas. A cada cliente se le asigna un número que lo identifica. Además interesa sus datos personales, tales como el apellido, el nombre, fecha de nacimiento, número de licencia de conducir y domicilio. Un cliente puede tener uno o más autos, ¿sí? Cada uno con su póliza, ¿sí? A través de sendas pólizas. Una póliza queda caracterizada por un número que lo identifica, la prima, que es el costo del seguro, el premio, o sea, la prima más los gastos administrativos, el impuesto, la suma asegurada, el periodo de vigencia, el número de matrícula del productor, o sea, del vendedor de la póliza, y la cobertura de riesgo, o sea, la lista de cosas que cubre ese seguro. ¿Sí? Hay seguros contra terceros, hay seguros contra todo riesgo, pero también dentro de lo que puede ser un seguro contra tercero
algunos cubren cristales y otros no, algunos cubren incendio y otros no, etc. O sea que hay una lista de riesgos que cubren. Las clases de siniestros posibles están tipificados con su correspondiente código de siniestro y descripción, de manera que la cobertura de riesgo especifican las clases de siniestros que puede cubrir una póliza. Se mantiene información descriptiva de los autos asegurados, como así también la fecha, el lugar y la clase de siniestro de cada uno de los accidentes que estos sufrieron durante la vigencia de la póliza. O sea que por cada vez que hay un siniestro se registra en la base de datos. El dominio o número de patente del auto son datos relevantes de los automóviles, el número de motor y el de chasis, la marca del modelo y el tipo de color. El tipo y el color, perdón. Bien, el alumno había hecho una relación entre siniestro, entre cliente y póliza. Eso está bien. Un cliente tiene N pólizas y una póliza está asociada a un solo cliente. Y en este caso es así porque así lo dice el enunciado, que está asociado a un solo cliente. Esa póliza cubre, fíjense, cubre un conjunto de siniestros. O sea, una póliza cubre N siniestros y un siniestro está cubierto por N pólizas. Por ejemplo, una póliza cubre incendio, robo de cubiertas, daños a los cristales, robo de estéreo, qué sé yo, lo que sea. Y un siniestro, o sea, incendio del auto, está cubierto por más de una póliza. ¿Sí? En lo personal, creo que siniestro debería tener 0 porque podrían haber pólizas que, bueno, no sé. Claro, como usted dijo, el terremoto. O sea, está Sí, siniestro, pero nadie lo pero sufrió. acá vuelven a ser siniestro como una lista de cosas que cubre la póliza. Porque ves que dice cubre un. ¿Sí? Ah, entonces Lo que acá póliza no está tiene... reflejado es el siniestro en sí mismo. ¿Sí? Yo tengo una póliza que saqué el año pasado, ayer salí con el auto y choqué. ¿Y dónde está registrado? Porque por un lado hay que registrar lo que cubre la póliza, pero por otro lado, cuando ocurre el siniestro es efectivamente la desgracia, ¿no? De que uno tuvo un inconveniente, entonces ese día uno tiene que saber si de las cosas que le pasaron, cuáles cubre y cuáles no. Y acá es difícil, cuando dice siniestro hay una mezcla entre lo que cubre y acá dice, ven, lo que sufre un auto. ¿Sí? Pero esto está mal porque está muy bien que el auto podría tener un siniestro, pero si por siniestro digo, por ejemplo, rotura de cristales y robo de cubiertas, entonces en el mismo siniestro, en el mismo hecho, en el mismo momento, me pueden ocurrir las dos cosas. Que me hayan roto los cristales y que me hayan robado las cubiertas. ¿Sí? Entonces, esto no refleja lo que estamos queriendo o lo que nos están solicitando en este enunciado. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia. Y por otro lado, acá es imposible saber cuáles son los autos de un cliente. O, si se quiere, un auto, a qué persona corresponde, porque en la medida que no tiene un siniestro, no tengo forma como de navegar por esto, porque yo puedo agarrar un auto y fijarme qué siniestro tuvo. Con ese siniestro fijarme a qué póliza corresponde y con eso fijarme esa póliza de qué cliente era. Sí, pero si el auto no tuvo ningún siniestro, no puedo saber de qué cliente es. Tiene que haber una conexión entre auto y póliza, profe. Bueno, hay alternativas porque... O entre auto y cliente, pero bueno. Claro, son alternativas diferentes, ¿sí? Pero posibles. Vamos a un caso. En este caso, fíjense, acá digo que un cliente tiene N pólizas y una póliza tiene N
autos, ¿sí? Un cliente adquiere una o N pólizas. Cada una de esas pólizas asegura un auto. Y un auto está asegurado o tiene asociada una única póliza. ¿Sí? Por eso acá la relación es 1 a 1. ¿Sí? Ya con esto yo puedo saber un auto de qué cliente es, porque si yo tengo el auto con todos sus datos, yo puedo a través de esta interrelación que tengo acá saber cuál es la póliza de ese auto, porque la interrelación en un 1 a 1 es o en el auto tengo la foreign key de la póliza o en la póliza tengo la foreign key del auto. ¿Sí? Porque esa es la relación. Yo tomo uno de acá y puedo saber o tengo asociado una única póliza. Entonces yo tomo un auto y me fijo cuál es la única póliza que tiene asociada. Entonces, si yo tomo la patente de un auto, me fijo cuál es su póliza, que lo puedo saber porque existe esta interrelación y la tengo que haber tenido resuelta después en mi base de datos. Y si yo tengo una póliza está asociada solamente con un cliente. ¿Sí? También puedo saber un cliente qué autos tiene, porque un cliente tiene N pólizas y por cada una de esas pólizas puedo verificar a qué auto está asociado. ¿Vamos bien? Lo que no hace falta es una relación entre cliente y auto en este tipo de solución, porque yo puedo saber un cliente qué autos tiene. Entonces esta relación no hace falta. ¿Sí? ¿No hace falta en esta solución, profe, o en ninguna? En esta solución no hace falta. Vamos a ver después otro caso. Pero en esta solución no hace falta. Si yo sé un cliente cuántas pólizas tiene, si tiene 5 es porque tiene 5 autos. En cada póliza me fijo a qué auto hace referencia y tengo cuáles son los 5 autos que le pertenecen a ese cliente. ¿Sí? Sí, se entiende. Aquí vamos con la póliza y los siniestros que cubre. Una póliza cubre N siniestros, como les dije. Robo del auto, incendio, robo de cubiertas, rotura de cristales, lo que sea. Una lista de siniestros que cubre. ¿Sí? Una póliza cubre N siniestros. ¿Sí? Ahora, un auto sufre 0 o N accidentes. Un auto puede tener 0 o N accidentes. O sea, todo depende la suerte o mala suerte que tenga la persona que maneja. ¿Sí? Si esa persona sufrió 3 accidentes, va a estar en la tabla de accidentes 3 veces. ¿Sí? Accidentes es una tabla débil de la entidad auto, porque será la patente, accidente 1, accidente 2, accidente 3, accidente 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ese accidente, el que ocurrió el día de ayer, tiene una lista de cosas que le ocurrieron en ese accidente. Le robaron el auto y le rompieron los cristales. Entonces, ese accidente, que recuerden que está asociado a un auto porque es una entidad débil de auto. Eso que nombró son siniestros. Bueno, siniestro, en este caso vamos a hablar de qué siniestros cubre. Y por eso, para diferenciarlo, pusimos accidente como el hecho en sí del siniestro ocurrido. Claro, acá faltaría la tabla del compañero anterior que habla de los códigos. De los códigos. Claro, Yo me preguntaba eso, porque, por ejemplo, en el punto D dice que la póliza tiene, además de todos los datos, tiene la cobertura de riesgo,
dice que la cobertura de riesgos especifica la clase de siniestro que cubre la póliza. Entonces, no sé, ahí es donde no entiendo si falta Estaría dentro una de tabla. siniestro ahí parece. ¿Cómo? Pero No entiendo eso de la clase. que dice en el punto D, dice la clase de siniestros posibles, bueno, Están tipificados con su correspondiente código de siniestro y descripción. Acá. Claro, y dice Posible que después siniestro. claro, Acá son posibles siniestros. y la cobertura de riesgos dice que especifica la clase de siniestros. Y a su vez la póliza tiene un código o una cobertura de riesgos Perdóname, asociada. las clases de siniestros posibles están tipificados. La clase de siniestros posibles están tipificados. ¿Sí? Con su correspondiente código de siniestro y descripción. 1, incendio. 2, robo de cubierta. 3, rotura de cristales. ¿Sí? Las clases de siniestros posibles están tipificados con su correspondiente código de siniestro y descripción. Está perfectamente escrito. No O es sea, la los códigos de clase en siniestro... términos de clase que ustedes entienden en la programación. ¿Sí? Acá No, cuando bueno, dice la clase de siniestros posibles, se está refiriendo a la lista de siniestros posibles. ¿Sí? ¿Está bien? Y están tipificados, o sea que están descriptos, almacenados, están codificados con su correspondiente código de siniestro y descripción. Profe, una pregunta. ¿Ahí la relación entre accidente y siniestro está bien eso? No sé si ya lo dijo o no. Todavía no lo vimos, pero está bien ok. seguro porque lo hice yo. No, mentira. Lo podríamos revisar. Estaba hablando, profe, creo, de la relación de auto y siniestro, ¿no? Sufre, era eso. Porque le empezamos a hacer varias preguntas y lo sacamos de contexto de lo que estaba. El auto, digamos, acá tenemos dos, vamos a separar. Los siniestros que cubre, los posibles siniestros que cubre y los siniestros que me ocurrieron. ¿Sí? Lo ¿Está elijo bien? de esa lista. Los siniestros que cubre está dado por esta relación que yo tengo acá. La póliza dice que cubre los posibles siniestros de robo de cubiertas, rotura de cristales, incendios, etc. ¿Sí? El accidente tiene como un cabecera, dice, el accidente ocurrió el día tal, a tal hora, ¿no? En la esquina de las calles tal y tal, localidad tal. Ese es el accidente. ¿Sí? Ahora, en ese accidente, ¿qué cosas sufrió? No cubre. Sufrió el auto. ¿Sí? La póliza cubre y el auto sufrió o tiene, después del accidente, tiene tales siniestros que le ocurrieron. Mirá, chocó en una esquina y te fuiste a buscar una grúa, cuando volviste te faltaban las cubiertas, te rompieron los cristales para sacarte la cartera, etc. Todo es parte del siniestro. Profe, ¿y la cardinalidad no puede ser 0n? ¿Entre qué y qué? Entre accidente y siniestro. Entre accidente y siniestro, el accidente es uno, ¿no? Un accidente. ¿Cuántos siniestros de esta lista de siniestros, de lo que llaman clases de siniestros posibles que tenemos acá almacenados, ¿sí? Ese accidente, ¿cuántos siniestros diferentes puede haber tenido? Varios, como te dije. Chocaste en una esquina, golpeaste a alguien, tiene que cubrir tercero. Rompiste el otro auto. Puede tener un siniestro y ese siniestro no estar en la tabla. Acá no estamos usando siniestro como el evento del choque. El evento del choque es el accidente. Siniestro es la lista de cosas que le pueden ocurrir al auto
cuando chocas. Y de eso lo estás asegurando. Yo te agarro, te doy una póliza y te digo que la póliza cubre, acá está especificado, la póliza cubre incendio, robo de autos y terremoto. Pero si tengo un accidente que el seguro no me cubre el siniestro, ¿no sería de 0 a N? Si tenés un accidente que no cubre, bueno, podría ser 0 AM. Sí, Claro, por ejemplo, un auto inundado y no lo cubre. por ejemplo. Sí, podría ser. Sí, pero en ese caso Bien, no acá- sería que la póliza siempre te cubre algo, por eso sería de No, uno, no siempre. Claro, de una acá lo que N. está suponiendo es un accidente que no cubre, no lo registro. Eso lo iba a decir. En el caso de que sea, en ese caso, directamente ni lo tipifican. No, ni lo registro. ¿Para qué? No lo registro. No. Claro, Igual, se le cayó un camión atmosférico encima y no lo cubre, entonces queda cero. si no lo cargaste acá, no tiene ninguna relación con nada. Pero el accidente estuvo, el tema es que no cubre el siniestro. Pero para mí, compañía de seguro, no me importa. A la policía le importa que tuvo el siniestro. ¿Sí? A mí, O sea compañía que de para seguro, me que- interesa registrar aquellos que tengo que pagar. Claro, pero yo digo, ponerle que pasó un accidente rarísimo, un terremoto, no sé, le pasó algo muy raro. Ese accidente no es considerado por la póliza, entonces Sí. no está en accidente. No estaría en accidentes. Que Ah, podría ser está debatible. pasado. Es una cuestión de lo que la empresa... Vos estás haciendo relevamiento y cuando preguntás, decís, che, ¿qué pasa con lo que no cubrís? No, ni lo registramos. Ok. Otro te dice, Bueno, "No, entonces en lo ese registramos caso, como igual". mínimo, Otro te dice, lo registramos igual porque te imaginas que si lo aplastó una columna, después me dice que chocó en la esquina y me trae un auto todo aplastado. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Sí? entonces A en ver, ese caso la digamos, cardinalidad está bien 1N. yo quiero aclarar una cosa. Yo puedo hacer una redacción de esto mucho más clara, solo que ocuparía 3 hojas. ¿Alguien las va a leer? Claro, agregar más especificación, está bien. Bien, entonces hay supuestos. Nosotros aceptamos cuando ustedes resuelven los ejercicios, supuestos. Por ejemplo, pueden poner el supuesto, si el accidente no tiene siniestros registrados por la póliza, no se carga. ¿Sí? No pueden poner cualquier cosa como supuesto. Pero algunos supuestos pueden poner. Vamos ¿Sí? por este Lo que ejemplo. no les Viene- puedo aceptar es un supuesto que contradiga el enunciado o un supuesto con un cierto grado de obviedad que ustedes hacen para simplificarse toda la resolución. ¿Sí? Claro, entonces... Perdón. sí. No, habla. No, dale. O sea, por ejemplo, un accidente, no sé, la mujer lo encontró al marido en la puerta de un telo y va con el martillo y le rompe el auto. A la aseguradora le da igual, no estaba cubierto, entonces no aparece en accidente, así el accidente ya ocurrido. En esta solución, en esta resolución, está así. Si le ponemos 0, entonces la resolución es otra. Está bien. ¿Está bien? Pero en ese caso la póliza no lo cubriría, pues en el caso de la póliza, si solamente te cubre ruptura de vidrios, robo de neumáticos o colisión, no te lo estaría cubriendo, pues no aparecería una cuarta regla que dijese ruptura por mujer No. celosa. No, seguramente no. Pero podría decir daño, qué sé yo, en la calle o no sé. Pero lo que yo te digo es, así está especificado acá y acá estamos poniendo como supuesto que accidente que registre siniestros que no están en la lista de siniestros que tiene la empresa, ni siquiera de los que tiene la póliza. Dentro de la lista de todos los posibles siniestros. No está tipificado, no los cargamos. Pero fue una consulta, ¿no quedaría mejor que...? Esperá que termino de hablar. No terminé, me expreso lentamente. Dame un segundo. Ahora, esa es una forma de resolución. Si ustedes quieren suponer
que cuando ocurre un accidente pueden no cargarle ningún siniestro porque lo que le pasó no está en la lista de los siniestros posibles que tiene la empresa y lo quieren cargar igual, o sea, el dueño de la empresa, el gerente de la empresa decide que hay que cargarlo igual, lo cargan. Y entonces la cardinalidad será otra. ¿Sí? Igual, tengan en cuenta acá que la cardinalidad 0n, 1n o 0n, 0n, la solución es la misma. Así que ya cuando es nn, la solución es la misma independientemente de si es 0 o si es 1. Esa es una cardinalidad que no me cambia demasiado. Lo que sí es cierto que un siniestro, ¿sí?, puede que todavía no haya sido registrado por ningún accidente. Que, por ejemplo, yo esté cubriendo terremoto y que, como por ahora no hubieron terremotos, no tenga ninguno en mi lista de accidentes. Ahora sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, sí. La relación de accidente con auto. Sí. El uno y solo uno. Eso significa que ese accidente que fue tipificado ese día, con lo que pasó, le pertenece a un solo auto, a uno y un solo auto, ¿no? Eso significa que si dos autos de la misma empresa chocan, Eso. lo tengo que cargar 2 veces. Eso le quería preguntar. Uno por cada auto. Ok. Ok. ¿Sí? Porque la registración puede ser diferente. Puede ser que a uno no le haya pasado nada o casi nada y que el otro esté destruido. Claro, claro, tal cual. ¿Sí? Y como a mí me interesa para cubrir la póliza saber este accidente, o sea, que es de este auto, a qué siniestros, qué lista de siniestros tiene. Con esto yo sé el daño, porque si yo acá en siniestros, en una compañía de póliza, tengo todos o casi todos los daños posibles, y yo asocio ese accidente con esa lista de siniestros posibles, después me fijo de esa lista de siniestros que ocurrieron en ese accidente, cuáles son los que cubre y cuáles no. No todos van a estar cubiertos. Ah, si dos No autos de la misma necesariamente. compañía chocan. ¿Cómo? Si dos autos de la misma compañía chocan, son dos accidentes diferentes. Claro. En esta resolución es así. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, entonces la relación débil acá en este caso accidente la puedo relacionar con otra entidad como en este caso siniestro, así, por más que no dependa del mismo. Sí, claro. Del mismo código que. Okay. Sí, claro. Lo que te pregunto es, accidente, ¿es débil de quién? De ¿Cuál auto. es la fuerte de esa entidad débil accidente? Auto. Auto. Eso es lo que a vos te tiene que quedar claro. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería, por ejemplo, si la patente es la clave del auto y los siniestros se codifican con letras de 5 caracteres, ¿no? Por ejemplo, 5 caracteres, entonces A es robo de auto, es robo de cubierta. B es incendio. C es rotura de cristales, y así. Los voy tipificando. ¿Cuál sería el modelo relacional de esa interrelación tiene? Lo voy a cambiar para la próxima por sufrió. ¿Cuál sería? 0N. No, la relación ya está, la cardinalidad ya está puesta. Perdón. La clave. Lo que quiero saber es... El dominio del auto. ¿Cómo? El dominio del auto. ¿Y qué más? Y el tipo de siniestro. Claro, si acaba tipo de siniestro, si la clave primaria acá es tipo de siniestro, ¿cuál es la clave primaria acá? Dominio y código de siniestro. No, acá en accidente.
Dominio y algún número de accidente, profe. Y algún número de accidente. Y entonces, ¿cuál es la clave acá? De esta relación. Que por ser N a N es una relación nueva. En el modelo relacional. ¿Cuáles serían los atributos? Toda relación, ¿qué atributos tiene sí o sí? Que no se escriben porque sabemos que las tiene. Las claves. Las claves primarias de las dos entidades que relaciona, o las tres o las cuatro, no importa, en este caso las dos. Ok. ¿Y cuál es la clave de accidente? Dominio, número de accidente y siniestro y código siniestro. Y en el otro siniestro. O sea que acá, en tiene, si lo tuviéramos que, y lo vamos a tener que bajar a una tabla separada, vamos a tener patente, número de accidente y código de siniestro. La clave primaria de accidente, que son dos atributos, y la clave primaria de siniestro, que es uno solo. ¿Sí? Sí. Bueno. Acá les doy otra solución. Acá hago la relación entre clientes y autos. Un cliente es dueño de N autos y un auto tiene un único cliente. Esto es así porque así lo dice el enunciado, ¿no? Probablemente no sea así en la vida real, pero así lo pide, así lo indica el enunciado. Ok. Entonces ahora, un auto tiene una póliza, ¿no? Porque dijimos que cada auto tiene una y solamente una póliza, y una póliza está asociada solamente a un auto. Esa póliza cubre N siniestros. ¿Sí? Un auto puede sufrir 0 o N accidentes. Un accidente está relacionado con uno o más siniestros, que pueden haber robado las cubiertas y además haberle roto los cristales. Y un siniestro puede que no esté registrado o que no esté asociado a ningún accidente. Y acá tienen otra forma de resolverlo. ¿Sí? Acá hay una relación entre clientes y auto. En la anterior hacíamos una relación entre cliente y póliza. ¿Sí? Porque entre póliza y auto es 1 a 1. Por eso está bastante claro que yo podría hacer con clientes y después un auto, una póliza, que es lo que hicimos en esta otra solución. Si yo veo dos resoluciones iguales, desconfío mucho, supongo que se han copiado. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren aprovechar a preguntar algo? La relación esa de sufre y accidente, ¿no? ¿No podría ser del auto directamente sufre un siniestro? ¿No es como redundante por ahí? No, lo que estamos registrando como siniestro es, mira, ya estamos leyendo el enunciado, dice, cada clase de siniestro, acá tenemos, alguien alguna vez me decía, el que no sabe leer no puede ni siquiera resolver un problema de matemática. Así que tenemos que, los técnicos que nos cuesta la lectura, no les pasa solamente a varios de ustedes, hay mucha gente de los técnicos que les pasa, pero en definitiva tenemos que hacer el esfuerzo por leerlo bien. Cada clase de siniestro posible está tipificado, ¿sí? Con un código de siniestro y descripción. Por eso es que acá ponemos siniestro, es cada una de las posibles cosas que le pueden ocurrir al auto y que por un lado va a estar en una lista de seguro, en las pólizas de seguro, algunos de esos siniestros, no todos, algunos estarán en una póliza y otros estarán en otras pólizas. Y cuando tenemos un accidente, lo que hacemos es, registramos el accidente, tal día, tal hora, en la esquina de tal calle, en la localidad tal, ¿sí? Y de ese accidente registramos cuál es la lista de siniestros que ahora sufrió ese auto. O sea, no es lo que cubre la póliza, ¿sí? Sino los siniestros de ese auto.
¿Está bien? Sí, gracias. Profe, pero ahí con el 0 UN entre siniestro y póliza, ¿significaría que puede haber una póliza que no cubra ningún siniestro? No, significa que, sí, lo que dice es que puede haber algún siniestro, por ejemplo, daños por terremoto, ¿sí? Que está cubierto por alguna póliza, pero que podrían no estar reflejadas en ningún accidente. O sea que me estoy imaginando que cuando dieron de alta siniestro, dieron de alta todos los siniestros existentes, no los que cubre la compañía, sino que todos los que existen. No, escúchame. ¿Y pero por qué 0 entonces? Escúchame. Porque ¿cuál es el 0 que te molesta? No me molesta, trato de entender. ¿Cuál es el 0? Ese. Sí, en ese caso es que hay algún siniestro que no hay ninguna póliza que la cubra. Claro, eso es lo que me imaginaba. No, pensé que hablabas de este. No, estaba yendo para allá. Sí, hay algún siniestro que la póliza no cubre. En el caso anterior debe estar igual, seguramente. Bueno, no, en el caso anterior... Sí. Bueno, faltan... 0N. 0N, exactamente. Igual. Yo pasa que había puesto 1N, por eso ahí tenía la confusión. Bueno, pero vuelvo a decir, ahí hay un supuesto. Claro, hay un supuesto. Sí, si vos preferís suponer que no cargas siniestros que no vendiste, claro, ¿sí? Entonces, 1 bueno. Correcto. ¿Sí? Bien. No, siguiendo la pregunta de Puente, o sea que se cargaron siniestros que no son cubiertos por la aseguradora. ¿Que no son cubiertos? Por la aseguradora. Exacto. Claro, podés imaginar que en algún momento sí, pero ahora no. Sí, podés sacar una línea nueva. Claro. Viste que, a ver, una consulta. Cayó el granizo, no me acuerdo en qué año, 2005, claro, 2000, no sé qué. El granizo no lo cubría, no es que no lo cubría, en particular puede haber estado, pero nadie le daba mucha pelota. Hasta Manifestaciones, por ejemplo, creo que no te lo cubre y podría ser un accidente. ¿Cuál? Manifestaciones. Daños por una manifestación. Sí, daño por manifestación, esposa celosa, decía otro por ahí. Claro. ¿No? ¿Qué sé yo? Mañana aparece un vericueto legal por el cual este tipo de cosas no te las cubre, entonces alguna compañía sale a venderlo, a promocionarlo, mirá, nosotros te cubrimos. Como en el caso de que uno salga ebrio, que la póliza no te cubre. Bueno. O vayas en contramano y choque de frente, que tampoco te cubre. Bueno, yo no estoy muy seguro de todas esas cosas, porque en general, si hay un accidente es porque alguien se equivocó. Si no, no hay accidente. Es muy poco probable que haya un accidente si no es porque alguien se equivocó. Así que yo no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, podría ocurrir. Te vuelvo a decir, yo no estoy tan seguro. Si alguna vez te hacen eso, yo consultaría con un abogado. Porque si no, ¿qué es lo que cubre? Porque si no respetamos los semáforos, no hay ningún choque en ninguna esquina. ¿Verdad? Si todos pusimos el guiño, si todos, qué sé yo, no hay accidente. Entonces yo no estoy tan convencido. Pero no tengo lo legal. Sé de un amigo que en una distracción dobló en una avenida con un semáforo que tenía una flecha para doblar y no se dio cuenta que la flecha se había cambiado de color, dobló, chocó y lo cubrió el seguro. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Pero lo que les digo es, como sea, digamos, acá no nos interesa ese detalle, digamos. No es nuestro problema. ¿Sí? En lo que va a la resolución, no hay otra manera de resolverlo que no sea con esta relación de entidad débil, ¿no? Para este tipo de ejercicio. No sé si no hay. No. No se me ocurre una mejor solución. Es lo que te puedo decir. Claro, capaz apunta cómo nos damos cuenta que es débil. Yo también pasé por eso. No, porque ni se me había ocurrido. Pero bueno, supongo que mirando el ejercicio que se resuelve. Para que haya un accidente, calculo que tiene que haber un auto, ¿no? Cuando definís la tabla accidente, ¿qué atributos le pones? Porque ahí faltan todos
los atributos por una cuestión de comodidad de parte mía cuando pongo la resolución. Si tengo que poner todos los atributos, me queda algo tan sucio que después no se entiende nada. Pero si vos tuvieras que poner acá los atributos, ¿qué Y atributos? mínimo la patente del auto y el discriminante, el atributo discriminante. En definitiva vas a tener el auto y un número de choque. Si el número de choque se puede repetir, entonces la patente y el número de choque pasa a ser tu clave. Y si la patente y el número de choque pasa a ser tu clave y el número de choque es un discriminante, básicamente, ¿sí? Entonces es una entidad débil. No quiere decir que siempre que un atributo tiene parte de una clave de otra entidad sea una entidad débil, porque la interrelación tiene los atributos de las dos entidades que relaciona. Por ejemplo, acá cuando dice asegura, y no se considera cuando se hace el modelo relacional que esto es débil, ¿sí? Son estos casos particulares. ¿Está bien? Lo que vamos a ver es una parte importante del modelo relacional, y a este modelo recuerden que es un modelo lógico, para distinguirlo del otro modelo que también estamos viendo, que es el modelo conceptual. El modelo lógico tiene una parte muy importante que son las estructuras que ustedes saben que es la relación. La única estructura que hay. Y relación es el concepto matemático de una relación. Después tenemos los operadores lógicos, que ya lo vamos a ver más adelante. Estos los dividimos en unarios y el otro es binarios. Esto es, lo van a ver, esto es el álgebra relacional. Entonces, operadores lógicos. Y después las reglas de integridad. Recuerden, reglas de integridad, que son dos. La regla 1 y la regla 2. La regla 1 también la conocemos como de la primary key. PK primary key. Y la otra es de la foreign key o clave foránea. Siempre usamos la abreviatura en inglés, primary key y foreign key. Entonces, este taller va a estar enfocado a esto, ¿bien? Y en SQL, ¿no es cierto? Y recuerden que el SQL es un motor de base de datos que está hecho, o por lo menos este es el soporte que tiene para las bases de datos relacionales, relacional, sistema de gestión de base de datos. Y esta R significa de relacional. Entonces, el lenguaje que vamos a usar para manejar este motor de base de datos es el SQL. Y el SQL se basa mucho en esto, que es el álgebra relacional. Bueno, entonces me voy a concentrar en esto. Regla 1 de la primary key y regla 2 de la foreign key. Tienen que saber tres cosas. 1, clave candidata. ¿Saben definir ustedes qué es una clave candidata? ¿Me dicen? No escriban por el chat, activen el micrófono y me lo dicen. Son las posibles claves unívocas que pueden identificar a una Muy bien. Son los identificadores unívocos que a cada una de las tuplas que tenemos en una relación. ¿Bien? Y está formado por un conjunto de atributos. En particular, ese conjunto de atributos puede estar formado por un solo atributo. Entonces, es el conjunto de atributos que identifica unívocamente a cada tupla, es decir, a cada fila de una relación. ¿Se entiende? Clave candidata es un conjunto de atributos que identifica unívocamente a cada tupla de una relación.
Y le agreguemos algo más, y cumple la propiedad de minimalidad. La propiedad de minimalidad. Eso lo dio el profesor Españadero. La propiedad de minimalidad significa que no puede existir un subconjunto propio de una clave candidata con la misma propiedad. ¿De acuerdo? Es decir, que no puede haber atributos redundantes. Si no cumple la propiedad de minimalidad, decimos que es una superclave. En la superclave también identifica cada tupla de una relación, pero no cumple con la propiedad de minimalidad, es decir, que hay redundancias. Bueno, y una vez que saben esto, una consecuencia de clave candidata es la primary key, PK. ¿Qué es una PK? Una PK, primary key, es una clave candidata elegida por el diseñador. Puede haber en una relación más de una clave candidata, cualquiera de ellas puede ser PK, pero una sola. Bueno, ¿se entendió el concepto de primary key? Habiendo entendido el concepto de primary key, entonces ahora vamos a la regla 1. La regla 1 lo que dice es que no puede haber ni un solo valor de un atributo que forma una primary key sin estar bien definido. O sea que todos tienen que estar definidos. Es decir, que no puede haber un valor faltante o un valor null. Todos tienen que tener un valor definido sobre el dominio de valores posibles de ese atributo. Eso es la regla 1. Y la regla 2 lo que habla es sobre foreign key. Entonces primero definamos qué es una foreign key. Una foreign key, ¿me lo pueden definir ustedes? Españadero también lo dio. ¿Qué es una foreign key? ¿Alguno? Cuando hacemos referencia a una clave candidata de otro. Es un conjunto de atributos que pertenecen a una relación y que aparte ese conjunto de atributos es primary key en la misma tabla, en la misma relación o en otras relaciones. ¿De acuerdo? La foreign key es un conjunto de atributos que pertenecen a una tabla. Bueno, pertenecen a una tabla y aparte es primary key en alguna otra tabla o en la misma. ¿Se entendió? Gus, ahí el alumno dijo que es una clave candidata de alguna entidad y no es preciso. La foreign key siempre es una referencia a una primary key. Sí, pero No, esa primary key puede ser la misma tabla o en otras tablas. Bien. Eso es cierto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla 2? La regla 2 dice que los datos, los valores que puede tomar una foreign key, o bien son totalmente nulos o, de lo contrario, hacen referencia a un valor previamente existente donde es primary key. Repito, una foreign key, la regla número 2 dice que los valores de una foreign key pueden ser totalmente nulos. Totalmente nulos, ¿qué significa? Que si está formada por dos atributos, no podemos tener un atributo definido y el otro no. Tienen que estar los dos definidos o los dos indefinidos. Entonces, repito, una foreign key es la regla 2 dice que los valores de una foreign key están totalmente, o son totalmente indefinidos, o de lo contrario tienen que hacer referencia a un valor previamente existente donde donde es primary key. ¿Se entendió? Lo de indefinido no lo entendí bien. Indefinido quiere decir que podés tener un valor null. Es decir,
no definido. Hago referencia, lo escribo acá arriba, al valor null. ¿Listo? Si tenés un valor null, quiere decir que está indefinido. ¿Bien? Si vos pones not null, quiere decir que siempre va a estar definido. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, que una clave foránea puede tener valores totalmente indefinidos. Bueno, entonces vamos a... ¿Alguna pregunta sobre esto del modelo relacional, la partecita que vamos a tratar hoy? Me parece que con esto ya están en condiciones de volver al taller. ¿Sí?